exposición. Y ahora que ya tenemos la grabación iniciada, le damos inicio a este tercer encuentro. Feli, no sé si querés arrancar presentando un poco a Silvia. Bueno, como dijo Octa recién, tenemos el honor de tener a Silvia Elías de Pérez. Ella es tucumana, nació en Juan Bautista Alberdi, al sur de Tucumán. Es miembro de la Unión Cívica Radical y actualmente es senadora por la provincia de Tucumán. Realizó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Normal Florentino de su ciudad natal. En 1985, a los 21 años, se recibió de contadora en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y luego se especializó en administración de empresas. También se desempeñó como gerente en el ámbito privado, fue docente y también trabajó en la Fiscalía Federal. En 2010 asumió como presidenta del Comité Capital de la UCR Tucumana y al año siguiente como legisladora provincial. En 2013 fue elegida senadora nacional, cargo que renovó en 2015. También en este año asumió como vicepresidenta de la UCR a nivel nacional. Actualmente es la presidenta de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, cargo que desempeña desde 2018 hasta la actualidad. Ahora, Silvia, cuando te parezca, puedes iniciar con tu exposición. Muchas gracias. Gracias primero por la invitación. Es para mí una enorme esperanza, les diría, además de alegría, de estar hoy charlando un ratito con ustedes. Y les digo que es esperanza porque reunirme con jóvenes que se están capacitando al más alto nivel en un momento tan triste para la Argentina, tan complicado para la Argentina, para mí es un signo de esperanza, ¿no? Les digo que complicado para la Argentina porque arrancamos charlando de política con 76.000 muertos por COVID, 65% de niños debajo de la línea de pobreza, 28% de desempleo, más de 30.000 comercios cerrados, y les diría que un jaque a las instituciones democráticas como no he visto nunca en el Congreso de la Nación. Pero en medio de toda esa cosa horrorosa que parecería que nos da gana a todos de salir corriendo, estamos hoy acá, y ustedes dándome este ratito y esta oportunidad de compartir un poquito algunas cuestiones de las mujeres en el ámbito de la política, me pedían. Entonces yo les voy a hacer un recorrido y voy a hablar muy testimonialmente, abriéndoles mi corazón y contándoles historias de mi vida para que se den cuenta de lo que me ha pasado a mí, que puede ser la historia de cualquiera de ustedes, mujeres u hombres, ¿no? Pero un poco sobre eso es lo que yo les voy a hablar, será 15 minutos, y después vamos a hablar de los temas que ustedes quieran, de lo que sea. No hay ningún tipo de límite al tipo de preguntas que pueden hacerme, y en un ida y vuelta va a ser más entretenido, ¿no? Les diría que el único objetivo que tiene lo que yo estoy participando hoy acá es que el sueño de ustedes no sea irse de la Argentina. En casi todas las charlas que tengo con jóvenes hay alguno que por lo menos me dice que está viendo la posibilidad de irse del país. Y yo lo que quiero es que hoy día salgamos de acá con las pilas puestas a que el sueño no sea irnos del país, sino que sea el sueño ese que tuvieron mis abuelos, ¿no? Los 4 inmigrantes cuando vinieron a la Argentina y que soñaban con crear un país grande y ser próspero y hacer un montón de cosas y lo lograron. Y hicieron y soñaban con que, bueno, con que sus hijos por lo menos terminaron un secundario y después ya soñaban que los nietos seamos universitarios. Pero en esos 4 abuelos que vinieron también 2 abuelas. Y en esas 2 abuelas, y centro algunas cosas en el tema de la mujer porque me pidieron que lo centre ahí, ¿no? En esas 2 abuelas, una de ellas, casada con un señor que le llevaba 20 años, al cual no le habían preguntado si lo quería o no lo quería, que se lo había elegido su papá, y donde su visión del mundo terminaba en donde terminaba su casa. No hablaba de otros temas que no sean los domésticos, y esa era la vida de esta abuela. Y otra, que miren lo que es la paradoja. La primera abuela de la que le hablé era alemana. La segunda abuela de la que le voy a hablar era libanesa. Y esta libanesa era todo lo contrario. Tenía ansias de libertad,
de decisión. Se había casado porque estaba enamorada del otro viejo, y juntos hicieron un montón de cosas. Y esta mujer fantástica soñaba con participar en política, pero era impensado en ese momento. Y entonces, ¿qué era lo que hacía? Había puesto primero un emprendimiento junto con el marido, mientras mi abuelo se dedicaba al campo, ella tenía lo que se llamaba en esa época un almacén de ramos generales, que sería un supermercado de hoy, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué hacía ella? Abría su casa para que todos los políticos radicales que pasaban por la zona vinieran a cenar allí, pero no se contentaba con eso, sino cuál era su objetivo: participar de las charlas, escuchar lo que pensaban, lo que decían, darles también su opinión y su mirada. Una lástima que se haya partido antes de ver que una de sus nietas llegaba al lugar en donde he llegado, ¿no? Bueno, esta mujer, esta abuela, se preocupó de una sola cosa: de que todas sus hijas mujeres estudiaran y se recibieran de algo, de profesoras, docentes, médicas, como son todas ellas. Bueno, una de esas mujeres fue mi mamá. Y también le había heredado a la vieja, les diría, que esa garra frente a lo que venga, desde tener a su hermano asesinado en los brazos y pararse al día siguiente y volver a arrancar, desde hacerle frente a cosas tremendas y no quejarse nunca, hasta trabajar hasta los 88 años en su emprendimiento que abrió cuando estaba embarazada de su tercera hija mujer, que era yo. Y que empezó entonces ahí con un negocio de venta de telas, y que lo atendió, ya les digo, hasta que la diabetes le quitó prácticamente la luz. Hoy día la mamá tiene más de 90 años, tiene 93 años, está maravillosa y divina, y siempre metiendo pila de que me meta en más líos de los que ya me meto. Bueno, les voy contando estas historias de mis abuelas y de mi mamá y demás, para que vayamos viendo las épocas, ¿no? Cómo van cambiando las épocas, pero cómo en todas las épocas hay algo que es clave, y es la decisión que uno toma. Porque creo que la clave del liderazgo está en eso. El liderazgo es decisión. Es qué es lo que yo decido participar y qué es lo que yo decido cambiar en esto que está. O me dejo encerrar y me quedo en el lugar en que me ponen, o voy al lugar en el cual yo quiero. Les diría que tal cual como Feli decía hace un rato, nací en un pueblito del interior del interior. Imagínense, yo les estoy hablando de San Miguel de Tucumán, la capital de mi provincia, pero nací en Juan Bautista Alberdi, que lejos de ser o de hacerle honor a este gran tucumano Juan Bautista Alberdi, le podría decir que es como Macondo cuando se ha ido la compañía bananera, ¿sí? Un lugar en donde además los intendentes, hasta el día de hoy, son la esposa, el esposo, la esposa, el esposo, que se van turnando, y entonces en una especie de gobiernos feudales que están instalados en el norte de nuestro país, una es mi provincia, van llevándola a la provincia hacia atrás, año tras año, y nos resulta todo más complicado. Bueno, en ese pueblito, en la escuela pública de ese pueblito, la escuela normal de mi pueblo, no había otra cosa, le diría que tuve las bases necesarias como para enfrentar mi sueño, las cosas que yo quería. Y ahí les diría que les cuento dos historias que me marcaron profundamente, pero que lo que quiero que de las historias que les cuento saquen algunos pequeños aprendizajes, porque la verdad que a mí me marcaron para siempre. Terminaba la primaria, yo tenía el mejor promedio, pero resulta que cuando tenía que recibir la bandera, los docentes, los directivos del colegio, deciden sacar una nueva normativa. Y esa nueva normativa era que se iban a fijar en las asistencias desde primer grado hasta séptimo grado, que en ese momento era el ciclo del primario. Entonces, como yo había tenido hepatitis en tercer grado, la bandera no me la iban a entregar a mí, sino a un varón que tenía asistencia perfecta, a pesar de que no tenía el promedio que tenía yo. Bueno, esa fue una de las primeras grandes frustraciones de haber llegado a casa y haberme puesto a llorar. Y entonces ahí el primer gran aprendizaje de mi viejo, de mi papá.
Se sentó, me escuchó y yo pretendía que ellos vayan al colegio, que hagan lío, que quemen todo, que hagan respetar que yo tenía el mejor promedio. Lejos de eso, ¿qué hizo mi viejo? Se sentó y me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Mira, Silvia, vos no competís con los demás, vos competís con vos misma. Y la clave del éxito en la vida está en dar la mejor versión de vos misma que tengas siempre. Y entonces ahí, cuando vos lo hagas, nadie va a poder arrebatarte nada. Pero además vas a ir armando equipos con los demás, porque los demás no van a sentir que vos estás compitiendo con ellos, porque verdaderamente no vas a competir y vas a encontrar que el otro tiene cosas para aportarte siempre. Bueno, la verdad que se transformó en una forma de vida en mi vida. Y me llevó a los lugares más impensados. Llegué no solamente a recuperar después la bandera y esas tonteras y demás, a tener los mejores promedios en cada lugar en los que participaba, sino a tener los mejores amigos, porque sentían seguridad plena de que conmigo no había competencia, de que yo iba a respetarlo al otro tal cual como era y que íbamos a pensar juntos, ¿no? Bueno, esas cosas en la Argentina están un poco vedadas. Hoy al que piensa distinto se lo considera enemigo. Hoy al que piensa distinto en el Senado de la Nación verdaderamente es vapuleado, maltratado y exigido a responder de la peor de las maneras. Les diría que yo vivo en una batalla campal en cada una de las sesiones que tengo, ¿no? Pero bueno, yo les hablaba de la importancia de la educación, de la formación, porque a esto es a lo que me refería. Bueno, el 50% de las mujeres en la Argentina no termina el secundario. Ese es el principal drama de la mujer hoy. Esas son las políticas de género que necesita la Argentina, y no las políticas de género que lamentablemente nos dicen que aplican, pero que no se aplican, ¿no? Entonces, a mí cuando me dicen, ¿cómo hacemos para generar igualdad? Y yo les digo, con educación. Si nosotros no ponemos educación a la altura y al alcance de todo, no vamos a generar igualdad. Entonces, un año las escuelas cerradas me rebelan. Que ahora tengamos que estar peleando para que se abran las escuelas, me revela. Porque cada uno de nosotros vamos a ser, les diría que el producto de las cosas que nos formemos y de las cosas que podamos ir educándonos. Bueno, la segunda llave maestra que hay así en las distintas etapas de mi vida, me la vuelve a dar mi viejo cuando termino el secundario y entonces decido irme a la capital de Tucumán a estudiar mi carrera universitaria. Y la verdad que tenía un montón de miedo. Salía de un pueblito así de chiquitito en donde era la máxima ahí, y me iba a la capital, a donde no conocía a nadie, dejaba mis amigos, dejaba mis seguridades, dejaba todo, y me iba a estudiar. Y entonces, la charla que tengo en ese momento con el papá, me la escribo en un cuadernito, por eso les voy a decir textuales las cosas que me dijo, porque la he leído en mi vida muchas veces. La he compartido por primera vez cuando terminé mi máster. Ahí fue la primera vez. Bueno, y él me dijo, mira Silvia, la vida es como una carrera hacia la felicidad que tiene 3 cosas. Vos para correr una carrera tenés que formarte, para poder correrla. Lo segundo, tenés que comportarte para que te permitan que corras esa carrera. Y la tercera es formar coaliciones firmes, para que cuando vos te caigas o te canses, alguien te ayude a llegar. Le diría que ha sido como los 3 pilares en los que yo fundo mi vida, y que hoy se los regalo y se los entrego, y no les quiero hablar de cosas de allá lejos, sino que les estoy abriendo lo mejor que tengo, porque la verdad que me siento que soy parte, ¿no? Yo también me formé, eso primero, en la Universidad Católica de Tucumán. Por lo tanto, siento que comparto con ustedes valores, miradas, sueños, estilos de formación. Y lo más lindo de todo que tengo de esa formación es que no es solamente formarnos con contenidos, sino también con valores. Y a eso yo los insto a ustedes a que nada de lo que enfrenten haga que ustedes pongan en juego los valores que tienen.
porque si nosotros queremos cambiar esta realidad que nos duele, y esto que yo les decía al principio de cuán dramático se ve todo, es solo y exclusivamente no transando una cosa, que son nuestros valores, ¿no? Bueno, ahí me recibí de contadora, luego hice mi maestría, me casé, tuve 3 hijos, estoy casada hace 31 años con Luis, tengo 3 hijos. Cuando estaba embarazada de mi tercera hija empecé mi maestría. Yo era gerente de una empresa familiar. Las empresas familiares son complicadas, porque cuando vos discutí con tu suegra, te has peleado con tu cuñada, bueno, conclusión, me fui y pasé a ser gerente del sanatorio más grande de Tucumán, donde he sido muy feliz, hemos hecho cosas impresionantes. Bueno, estando ahí de gerente del sanatorio, no se me había cruzado por la cabeza en mi vida participar de la función pública, ¿no? Y ahí se empezaron a meter con esas cosas que yo no transo, a ver la corrupción en estado extremo, a ver que se metían con los valores de la familia, a ver que valía todo, que los viejos estaban totalmente desprotegidos. Tengo una historia muy movilizante con un médico, compañero de laburo, que bueno, que no lo dejaban que atienda a un paciente porque era de España, el paciente se había muerto, era una cosa patética que me sacude, y entonces decido empezar a participar. Bueno, yo estaba afiliada al Partido Radical, del cual no había militado más que cuando volví a la democracia, que yo entraba en la universidad, volví a la democracia, Alfonsín y todo lo demás, y después yo no había participado más nada. Bueno, me metí, y en ese momento yo además soy dirigente católica, me metí en grupos misioneros y demás, y por eso era bastante conocida en Tucumán. Entonces alguien del partido, que en ese momento iba de candidato a senador, me invita y me dice que lo acompañe, que lo acompañe. Era como los famosos cupos femeninos, entonces que lo acompañe. Pero me hace la advertencia que nunca iba a ser senadora, porque no, lo máximo que se iba a sacar era un senador, era él, entonces que me pedía que lo acompañe. Bueno, listo, saco licencia en el sanatorio por un mes y me dedico a full a la campaña a ayudarlo a que llegue. Cuando empiezo a caminar en la campaña, me agarra, les diría que como el clic más importante de mi vida, porque empiezo a salir de lo que era mi campana de cristal. Una cosa es cuando yo estudio, cuando leo las noticias. Otra cosa es cuando vos lo ves, cuando ves los chicos como zombies que estaban, les diría que sumidos en el Paco, la gente viviendo en una miseria extrema. Era distinta a la pobreza que yo conocía cuando salía de misión, era otra cara. Bueno, les diría que volvía de las campañas y no me podía dormir. Todo el tiempo era dar vuelta y dar vuelta. Bueno, a partir de ahí, mi amigo fue senador de la Nación, un gran senador, José Cano, y yo me volví al sanatorio, pero empecé a participar en el partido. Al poco tiempo pasé a ser la primera mujer presidente del comité capital de mi provincia, y de ahí no paré más. Luego fui legisladora, de legisladora resulta que el que me había dicho que nunca iba a ser senadora, dejó su lugar, y los últimos 2 años pasé a ser senadora. Pero al año siguiente, la que encabezó la lista de senadores de Tucumán, por primera vez le encabezaba una mujer en mi partido, fui yo, y terminé siendo hasta candidata a gobernadora de mi provincia. Bueno, ¿y qué tengo de especial? Nada. ¿Qué tengo de diferente a ustedes? Absolutamente nada. Seguramente ustedes son 10 veces más inteligentes que yo. ¿Qué tengo? Sí, mucha decisión. Y cuando se me pone algo en la cabeza, soy capaz de jugarme la vida. Y cuando algo me duele, les diría que saco toda esa fuerza que la he heredado de mi vieja, de mis abuelas y demás, y la pongo en juego. Bueno, ¿qué cosas en el Congreso descubro? Los famosos techos de cristal de lo que se habla. Miren, hace rato hablábamos de que como el 50% de las mujeres no terminaba el secundario, pero bueno, en la universidad, ya desde 1990, más o menos, las mujeres podemos estudiar la carrera que queramos. Somos mayoría las mujeres que nos recibimos, somos como casi un 60%, 58%.
pero solamente un 16-17% llegamos a ser rectores o rectoras de las universidades. Significa que hay ahí un campo que nos falta, ¿no? Hay cosas, lugares que nos falta liderar, que nos falta tomar la decisión de liderarlo. Y en el Congreso, ¿qué veo? Hay paredes de cristal, techo. Las paredes de cristal, ¿qué son? Las comisiones. Ustedes van a ver que las comisiones que ocupan mayoritariamente las mujeres son la comisión de educación, la comisión de salud. Las mujeres tenemos que ocupar todas las comisiones. Yo estoy metida en presupuesto, estoy en la bicameral del Ministerio Público Fiscal, me mato a piña con el kirchnerismo cuando quiere cambiar el ministro público fiscal, soy presidente de la Comisión de Economía Nacional. ¿Y por qué? Porque yo tomé la decisión. Ahora, si yo no peleaba por el lugar, y seguramente solamente iba a estar en la banca de la mujer, con la cual estoy en desacuerdo cómo se la maneja, creo que termina siendo discriminatorio cuando vos armás una comisión que son todas las mujeres para hablar solo de temas de mujeres, que creo que las mujeres, la clave está en participar en la política en todos los ámbitos. Y en poner nuestra mirada en todos los ámbitos, porque tenemos una mirada diferente, complementaria, y por lo tanto en cada uno de los ámbitos donde participamos estamos, le diría, llamadas a cambiar esto, ¿no? Pero bueno, además de formarnos, yo le había dicho hace rato que el segundo pilar era comportarnos, y ahí es donde yo les diría que los valores profundos no se negocian. Y les puedo dar la garantía que las mujeres podemos llegar a los lugares que se nos dé la gana, y además, si tenemos ganas, tener familia, tener hijos, y eso no obsta para nada que nosotros podamos ser plenas. Y les puedo garantizar, porque aquí estoy y tengo 3, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando nosotros hablamos de las políticas que se necesitan, nosotros necesitamos las cosas que le abran las puertas a las mujeres, para que las mujeres puedan estudiar, para que puedan capacitarse, para que puedan de verdad llegar a donde sueñen, ¿no? Y para eso, y puede alguno de ustedes pensar distinto que yo, pero siento que no es ofreciéndole aborto, sino abriéndole posibilidades. Y por eso he peleado mucho en el Congreso, ¿no? Yo creo que la segunda de las condiciones que les decía es muy típico de nosotras, que es las coaliciones firmes, el trabajo en equipo. Eso es clave también. Yo tengo un equipo de asesores, que casi todos son jóvenes, de 30 a 42 años, en donde tengo de todo. Tengo una ultra feminista, otra que es recontra conservadora, un economista liberal, un abogado que es penalista, pero que es el más creativo del universo, otro que es abogado, pero que estudia comunicación. Bueno, ¿qué consigo con eso? Me obligan a pensar, a discutir, a ir más allá de los límites. En cambio, cuando yo me rodeo solo de los que piensan todo como yo, miran todo como yo y quiero que todos piensen como yo, empiezan los grandes dramas de la Argentina. Bueno, en ese camino he tenido hombres y mujeres maravillosos con los que he formado coaliciones. Federico Pinedo ha sido uno de mis compañeros en el Senado, con el que me tocó, diría, tener las principales espadas. Teníamos un gobierno que teníamos minoría en las 2 cámaras, y entonces liderábamos un bloque que éramos 15 locos en 72, y había que lograr que las leyes pasaran. Bueno, Inés Brizuela Idoria, otra gran amiga querida con la que he aprendido tantas cosas, hoy día es la primera intendente mujer de la capital de La Rioja. La extraño mucho todos los días a Inés. Bueno, les diría que estas cosas, ¿no? Formarse, además comportarse, y el formar coaliciones firmes. Las mujeres necesitamos tomar la decisión de liderar, no tener miedo, entender que no hay que pedir permiso, que tenemos que meternos, participar, poner garra, pero también ustedes, los varones y las mujeres, juntos. Y ahí yo les pregunto a ustedes, ¿qué les duele? ¿Qué cosas son las que ustedes no se aguantan más?
¿Cuál es la piedra que tienen en el zapato? ¿Cuáles son las cosas que a ustedes hoy día los hace que tengan ganas de irse del país? Bueno, y yo los desafío a algo. Los desafío a que se dejen de quedar mirando por la ventana o solamente analizándolo desde una posición cómoda. Bajen a la cancha y saquen las piedras que les duelen. Abran el camino, participen, no le tengan miedo a la política. La política es la muestra máxima de caridad de una persona, porque es dejar lo propio para ocuparse de lo de todos. Y el país se construye entre todos, chicos. Así que a meterse porque nos queda muchísimo camino por delante. Esta es un poquito mi historia y esta es mi mirada, y ahora yo los escucho a ustedes y hablamos de los temas que quieran. Bueno, acá retomo un poco la palabra. La verdad, primero de todo, gracias por tus palabras, Silvia. Creo que a todos, por las caras que estuve viendo un poco ahí en el Zoom, nos asentíamos y nos interpeló bastante. Creo que fue un mensaje muy lindo el que diste. Y a partir de ahí, nada, invitar a los chicos para aprovechar el máximo este espacio de diálogo que tenemos. Si quieren hacer preguntas, si quieren tomar la palabra, por favor, primero de todo que lo pongan por el chat, así lo hacemos escalonado y prolijo. Y para arrancar, darle la palabra a Tomás Danelli, que va a hacer la primera pregunta. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo va? Soy Tomás, soy el presidente del Centro de Estudiantes. Antes que nada, agradecerte por estar acá con nosotros. Es un honor tener una de las figuras centrales del Senado compartiendo un poco de su tiempo. Yo tenía dos preguntas para hacerle. La primera es, ¿cómo es ser mujer dentro del Partido Radical? Si le recomendarías a alguna de las chicas que está acá, o alguno de todos nosotros en general, pero en especial por la charla a las mujeres que entren a este partido. Y la segunda pregunta sería un poco retrucar la que hizo sobre qué nos molesta del país, preguntarle un poco qué sería lo que para usted nos debería hacer quedarnos acá y seguir peleándola. Eso, muchas gracias. Bueno, Tommy, me encantan las preguntas. Primero, el Partido Radical, te diría que tiene que atraerla a quien tenga una mirada socialdemócrata, a quien piense que la libertad y la igualdad son dos cosas que te movilizan, y en el partido actualmente hay lugar ya para todos. Todavía nos toca pelear muchísimas cosas, porque hablan un montón de igualdad, pero vaya que cuesta muchas de las cosas, ¿no? Hablan de políticas de género y todo lo demás, pero bueno, en todos los partidos políticos creo que las mujeres tenemos que saber bueno, que para liderarlo te tenés que jugar la vida. Y en Tucumán a mí me resultó sencillo, fue sencillamente decidirlo yo, así que vengan con toda la tranquilidad del mundo, porque verdaderamente en este o en cualquier partido, el tema es que participen. El partido político que a ustedes verdaderamente los contenga y sienta que sus ideales son los que los movilizan, pero la cuestión es participar, no quedarse en un costado, ¿no? Así como vos has decidido meterte en el centro de estudiantes y jugarte la vida por tus compañeros, por las cosas que a ustedes les duelen, las cosas que les faltan o lo que fuere, y ya llegó a ser presidente, y te aseguro que no fue porque nadie te dijo este va a ser el presidente, no, te la has jugado, la has laburado, y entonces así llegas. Bueno, hombres y mujeres estamos llamados a la misma, ¿no? Y el por qué quedarse en la Argentina, tenemos un gran país, con gente maravillosa, universidades por todas partes, gente capacitada de la mejor. Necesitamos rescatar del populismo a la Argentina, chicos. El populismo es lo peor que puede pasarle a un país, y estamos en la garra del populismo, y perdónenme que meta mi mirada partidaria, pero es lo que siento y lo que lucho todos los días. Entonces, ¿por qué hay que quedarse? Porque en la Argentina tenemos todo para que con el esfuerzo de cada uno de nosotros sea el país que queramos que vivan nuestros hijos y los nietos, y los hijos de ustedes y los nietos de ustedes. Entonces, eso se hace entre todos, ¿no? Nadie te la regala. Entonces, por eso quiero que se queden aquí, porque las posibilidades están, pero necesitamos las políticas correctas.
Bueno, pasando un poco ahora, Pipe, no sé si quieres preguntar vos ahí que pusiste en el chat, ¿te parece bien? Sí, quería hacer un Ahí comentario, Silvia, Tomás, me un gustó. segundo, que justo ahí Tomás tuvo un problema de conexión, así que nada, agradecerte también por la respuesta, que nos interpela a todos también. Te quería dar las gracias, Silvia, me pareció muy interesante lo que nos comentabas. Y primero, hacer un comentario sobre esto que vos decías de por qué nos queremos ir, qué es la piedra que tenemos en el zapato, ¿no? Yo creo que como jóvenes, y ligándolo con esto que vos decías de los valores, yo creo que hoy en día lo que falta en Argentina es mucho respeto. Mismo lo que vos decías, eh, formar coaliciones con gente que piense distinto, por ejemplo. Bueno, yo creo que lo que falta es el respeto, respeto al que piensa distinto, respeto al que piensa igual muchas veces. Entonces, creo que es eso algo que aleja mucho a nuestra generación del país. Sin embargo, yo no soy uno que se quiera ir, ¿no? Yo soy también de convicción de que me quiero quedar y pelearla porque veo un futuro para nuestro país. Es muy decepcionante no verlo en el futuro próximo, por esto, por una falta de respeto total que hay en toda la sociedad argentina, no solamente en la política. Y la pregunta que te quería hacer, también con respecto a los valores, es, mirando yo desde afuera, ¿no? ¿Cómo puede hacer uno para no transar y para no ceder sus valores frente a, bueno, diversas cosas en la vida, ¿no? Bueno, justamente es cuando vos lo tenés como algo fundante en tu vida, ¿no? Y para eso es esto que yo te contaba, la historia desde pequeña. Son cosas que vos la tenés como fundamental para vos, que si vos la canjeás, la transás o lo que fuere, dejas de ser vos mismo. Entonces, hay algunas cosas que son complejas y que parecerían, me ha pasado con algunas leyes, cosas de sentir mucha bronca, porque yo respeto absolutamente al que piensa distinto. Lo que no respeto es al tipo que pensando de una manera actúa de otra. Entonces, yo he visto en el Senado gente de pensar de una manera y terminar votando de otra en distintas leyes, en distintas normas, y que después en el pasillo te digan otra cosa o que se dejen presionar. Bueno, esas son las cosas que para mí no van, no vale todo. Y eso es lo que uno tiene que ir preguntándose, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vale para mí? ¿Qué es lo que yo no estoy dispuesto a transar en esto? Y meterse en la política entendiendo que la política no significa dejar los valores en la puerta, sino traerlos con vos. Y entonces discutir ideas, pero cuando vos discutís ideas, primero ahí está el respeto. Cuando yo discuto ideas, ¿por qué te voy a faltar el respeto a vos? Si lo que discuto es la idea que yo tengo contra la que vos tenés. Ahora, si yo estoy dispuesto a todo, bueno, entonces, ¿qué es lo que es para mí la política? Sería la primera pregunta. Pues yo veo personajes que llegan a la política y lo primero que hacen es volverse millonario, o que ya directamente, no sé, no tienen idea y votan lo que es mandato partidario, sea lo que fuere. Hay ciertas cosas que uno las discute en un partido y llega a consensos básicos. Hay otras cosas que no, que son personalísimas de cada uno, ¿no? Y a esa es a la que me refiero. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con las preguntas que por ahora no se animan a ponerlas en el chat, sino que me están mandando por privado. Felicitas, no sé si querés seguir vos y preguntar. Bueno, primero buenas tardes, Silvia. Como dijo Tommy, yo también estoy ocupando el cargo de vicepresidenta, así que estoy representando a las mujeres en el centro de estudiantes y es todo un honor también. Así que es un honor escucharte y conocerte y verlo desde el lado testimonial también. Así que nada, quería agradecerte por eso primero. Y después tenía dos preguntas. Primero, siguiendo con la de Pipe, con el tema de los valores. Me gustaría saber qué te inspira a vos día a día para levantarte y decir, yo quiero seguir luchando por mis valores y por la Argentina que queremos todos, y eso, saber qué es lo que te inspira a levantarte día a día y seguir a pesar de las cosas como se están dando en el país, y nada, todo lo que viviste. Y otra pregunta es, cómo inspirar también a los jóvenes que compartimos estos valores y que vivimos en esta sociedad hoy en día a tomar estas decisiones que decís vos y cómo a través de nuestras decisiones hacemos el cambio y nos metemos en la política y podemos crecer. Cómo sacar inspiración en este contexto. Muchas gracias.
Ya, hace mucho había leído un libro de Saint-Exupéry que se llamaba El aviador. La historia de un aviador que se cae en medio de la nieve. Y el tipo estaba ahí muriéndose y bueno, y caminaba, empieza a caminar y se cansa, cae destruido en medio de la nieve. Y entonces él, cuando se caía, pensaba que su mujer sentía que él estaba caminando. Entonces él decía, mi mujer piensa que camino, debo caminar. Después se volvía a caer y decía, mis hijos piensan que camino, tengo que caminar. Y después seguía y decía, mis amigos me están esperando, tengo que caminar. Bueno, a mí me pasa con la enorme cantidad de chicos que no tienen para comer. 60% de niños en la Argentina son pobres. En mi provincia no hace falta que me la cuenten. Yo me voy a pocas cuadras de mi casa y yo vivo en un barrio bien acomodado del centro de Tucumán. Pero a pocas cuadras de mi casa hay hambre. Entonces, cada vez que me caigo, digo, esos chicos necesitan y merecen que yo me vuelva a parar. Y después, en muchas oportunidades me inspiro en mis hijos, que pienso que merecen tener un país en donde estén mejor, en donde verdaderamente quieran vivir y puedan crecer y puedan prosperar y demás. Y estas son mis grandes inspiraciones, ¿no? Y los tucumanos, a los que yo me he comprometido en dejar lo poco o lo mucho que soy para que Tucumán esté mejor. Y Tucumán está muy mal, pero muy mal. Y verdaderamente tenemos todo para estar mejor, pero ustedes recorren mi provincia y los caminos están destruidos y la mitad no tiene agua y las cloacas están explotadas. ¿Y cómo no sacar fuerza y volver a seguir y volverme a parar y volverle a plantear cuando veo tipos que se la llevan en bolso, que las pesan, que nos roban en la cara, que cambian de vida? Entonces, esas son grandes inspiraciones. Yo creo que podemos vivir en una Argentina diferente. Yo creo en que la igualdad y la libertad son dos valores claves y posibles. Y por eso lucho, Feli. Y esas son, les diría que las cosas que me inspiran, ¿no? Y el cómo inspirarlos a ustedes, he intentado hoy día contarles las cosas que no cuento, porque habitualmente si ustedes siguen las charlas o las cosas que he dado por ahí, no cuento estas cosas que a ustedes sí les he contado, porque siento que estoy como en mi casa, ¿no? Como si estuviera en mi universidad. Y la verdad que siento que es con el ejemplo, ¿m? Con el ejemplo. Hace mucho tiempo había ido a un encuentro de management, siempre los hacía, y venían los grandes tipos del mundo a darnos, y había como 5.000 gerentes y empresarios de todo el país. Y entonces sube al escenario uno y nos dice, levanten la mano derecha, levanten. Hagan ustedes también, levanten la mano derecha, así se despabilan. ¿Ah? Si ya los he aburrido, bueno, ahora pongan la mano en el mentón así y empujan. Bueno, lo mismo he hecho yo cuando estaba sentada. Y primero he dicho, ¿qué le pasa a este tarado que me hace este jueguito? Y después he puesto la mano en donde él se la ponía. Yo he dicho la mano en el mentón. Felipe se ha dado cuenta y la ha puesto en el mentón, pero ha dudado. El resto ha hecho lo que yo hacía. ¿Saben por qué? Porque la gente hace lo que uno hace y no lo que uno dice. El único modo que tengo de inspirarlo a ustedes es tratar de darle el ejemplo en cada cosa que hago. Entonces, en lo que hago vivo los valores, en lo que hago muero por lo que pienso, en lo que hago defiendo las cosas que parecen indefendibles, y ahí estoy, y espero que les sirva eso un poquito. Muchas gracias. Bueno, para seguir, Rorro, no sé si querés preguntar vos, que justo habías levantado la mano. Bueno, pregunto yo. Primero, buenas tardes, Silvia, muchas gracias por venir. Mi pregunta era acerca de lo que estaba hablando de las críticas a las políticas de género que se están tomando, y quería saber cuáles eran las que critica más y cuáles mejoraría o implementaría a las medidas que está tomando el gobierno. Muchas gracias.
Yo siento que hace algunos años atrás, este mismo gobierno hablaba de las políticas de derechos humanos, y cuando al principio hablaba de las políticas de derechos humanos yo estaba de acuerdo con lo que decían. Pero después fue una gran cortina de humo, que lo que menos eran derechos humanos, sino que era reivindicar cosas que daban vacío los derechos humanos que se los llevaban puestos todos los días, ¿no? Siento que con las políticas de género hacen lo mismo. Entonces, primero yo creo que nosotros lo que necesitamos es que las mujeres verdaderamente tengan las mismas posibilidades, que se hagan cosas concretas para que puedan acceder a la educación. En las villas de emergencia nuestras las chicas están en estado catastrófico. Si la mitad no accede al colegio secundario, a la escuela, ¿cómo van a salir adelante? ¿Qué políticas de género son las que vamos a tener? Y siento que en el Senado, en lo que se discute en la banca, muchas veces se quedan ahí en lo chiquitito, en ver cómo hacemos fuegos artificiales y decimos que tenemos políticas de género, lo que verdaderamente están muy, pero muy lejos, ¿no? Y hacen ruido con cosas que ni siquiera deberían hacerse ruido. No sé, esta semana han puesto en rojo el Congreso, se ha reunido la comisión, han traído una funcionaria del Poder Ejecutivo a hablar de gestión de menstruación. Miren chicos, la verdad que las mujeres necesitamos otras cosas, ¿sí? Necesitamos otras cosas, nos están matando, eso sí. Y ahí sí que hace falta que se haga una educación grande para entender que en aquella que no ha podido ir a la escuela y que no ha tenido las posibilidades de las mujeres que estamos sentadas acá, que sabemos poner límites, que sabemos hasta dónde puede avanzar el otro, las tengan también. Entonces hay en ciertas cosas en las que sí se ha avanzado, y hay en otras en las que yo no estoy de acuerdo. Yo con el feminismo radicalizado no estoy de acuerdo, en absoluto. Y otras cosas en las que yo no considero que esté bueno es en el que cuando yo hablo de política de género implique terminar con la vida de otro. Yo estoy en contra del aborto, absolutamente. Creo que todas las personas tenemos derecho a vivir, que había una época de nuestras vidas en las que los que tenían piel de otro color decían que no eran personas y que por lo tanto se los podía liquidar, vender, comprar. Después de eso, no sé, los que tenían otra religión, y ahora los que no son deseados. Yo creo que las mujeres necesitan herramientas para nunca estar en la disyuntiva de tener que buscar un aborto, ¿no? Entonces, yo siento que por ahí hay muchas políticas de género que son solamente fuegos artificiales y no las verdaderas cosas que sí se necesitan. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta y obviamente por la respuesta, Silvia. No sé, Cami, si querés preguntar. Sí, gracias, Octa. Bueno, muchas gracias, Silvia, por venir a hablar con nosotros hoy. Y bueno, quería poner un poco sobre la mesa esta cuestión de la pandemia y el freno que hay a la educación hoy en día, y de que si hablamos de igualar oportunidades, yo creo que la educación es un gran igualador de oportunidades. Y bueno, quería preguntar más o menos cómo pensás que esto de frenar la educación va a afectar a todos, pero puntualmente a las mujeres el día de mañana para poder construir una vida digna. Mira, creo que has dado en la clave, Cami. La única, yo te diría que es como, sin duda, la gran política igualadora al tema de la educación. Y para mí es monstruoso el daño que han causado en este año y medio. Y digo, han causado las políticas de este gobierno, no la pandemia, porque en el resto de los países del mundo no han tenido un año entero sin clase. Ahora ya vamos perdiendo más de 30 días. Cuando hablan de la virtualidad, la escuela es muchísimo más que contenido, muchísimo más. Pero aparte de eso, la brecha digital que hay en nuestro país es monstruosa. La diferencia que hay entre tener una computadora y tener que estudiar a través de un celular es enorme. La diferencia que hay entre una familia que tiene 5 chicos y que tienen un solo celular es peor. Hay lugares de mi provincia en donde no hay señal. Entonces, esos chicos están totalmente desconectados. Ustedes imagínense lo que significa para mujeres y para hombres. Esto es, les diría que el daño más grande que pueden haberle hecho al país, mucho más
que la propia pandemia, mucho más. Y lo peor del caso es que la evidencia científica demuestra que no son lugares de contagio, que no son lugares en donde vos no puedas tener las burbujas bien cuidadas y bien organizadas. Lo logró todos los demás. Entonces, Cami, te diría que esa es una de nuestras batallas hoy, una de nuestras batallas. Yo creo que va a ser muy complicado el lograr revertir, el lograr que los chicos vuelvan a la escuela. Nos decían los docentes que hay como un 50% de chicos que se han desconectado hace meses. Hay algunas docentes que son maravillosos y que van a la casa, los buscan. Bueno, ustedes han visto los casos que han pasado en Buenos Aires, de las cosas que se han descubierto con este tipo de cosas. Pero si vos a una mujer o a un varón o al que sea no le das educación, lo condenás a la pobreza extrema siempre. Bueno, Totalmente, Silvia, muy de acuerdo con vos, y déjame que agregue una cosa. Esto es algo que los efectos se van a ver no ahora, sino dentro de muchos años, cuando continuemos con los mismos niveles de pobreza, los mismos niveles de atraso y de poco desarrollo. Totalmente de acuerdo. Así es, por eso el desafío de ustedes es mayúsculo, chicos, porque creo que cuando la vida nos da la posibilidad de que tengamos una familia que nos pueda ayudar a que estemos en la universidad, que tengamos una computadora, que tengamos la vida acomodada y demás, hay una doble responsabilidad, y es en verlo al otro, en saber que hay un otro que la está pasando muy mal y que nosotros tenemos que hacer algo para que eso se revierta. Silvia, Yo quiero un mate de paloma, pero no se puede compartir por la pandemia. Mate a distancia. me tomo el atrevimiento también yo, que quiero hacerte una pregunta, y bueno, después le paso la palabra a Alejo. Principalmente vivimos nosotros en una sociedad, o al menos nosotros con la burbuja en la cual nos rodeamos, que se debate mucho al respecto de la cuestión de los derechos humanos y la violación de los derechos humanos en lo que es en el exterior. Pero creo que generalmente nos olvidamos de prestarle atención a las distintas realidades que se viven en nuestro propio país. Y sin más, a lo mejor me estaré equivocando, pero es mi apreciación, tenemos un caso que, bueno, últimamente se ha levantado un poco en lo que es los medios de comunicación y ha tomado un poco de relevancia mediática, que es la situación que se vive en Formosa. Quería preguntarle, bueno, que usted justamente trabaja codo a codo con el senador Luis Naidenov, creo que también comparten partido, y quería nada, preguntarle al respecto de esa situación, cuál es su opinión, cómo ve que se podría revertir. También nosotros, o al menos a mí siempre me surge la intención de ver, al menos desde Buenos Aires, cómo podría ayudar o contribuir, o qué se podría hacer, y no sé, entonces preguntarle eso. Sí, tal cual como vos decís, Octavio, la violación de derechos humanos está a la vuelta de nuestras casas y hay veces que pasa desapercibida. El tema de Formosa ha sido uno de los casos que nos da de frente, pero que está pasando, te diría que en las provincias del norte con mucha frecuencia. Luis Naidenov es el presidente de mi bloque, es mi amigo y es una persona que es quien está dando batalla en Formosa para visibilizar y para que se terminen estos atropellos al pueblo Puom, a las mujeres, las cosas que se están haciendo ahí y en cada uno de los lugares en donde la democracia está enferma, chicos. Por eso hay que pelear por la democracia, hay que sacar los populismos, hay que sacar los gobiernos feudales. Entonces vos en una provincia en donde el mismo tipo hace casi 30 años que es el mismo gobernador, y pasan estas cosas y mucho más que eso. Por eso es que el único remedio es la democracia, y con más democracia lograr sacarlo y lograr revertir esta situación. En el mientras tanto, cada uno podemos ir paliando desde las organizaciones intermedias, desde la cosa solidaria, el ver cómo nos acercamos al pueblo cuón y cómo verdaderamente ponemos por lo menos un parchecito, ¿no? Y en ese sentido podemos hacer 1000 cosas que yo los puedo poner en contacto con Luis y demás, pero acá lo que hay es que cambiar la estructura.
Y para poder cambiar la estructura tenemos que llegar a los lugares de poder. Por eso es que los insto a que se metan. Por eso es que los insto a que no le tengan miedo a llegar a los lugares de poder y a cambiar la realidad. Gracias. Y después también una pregunta ya en este sentido de hablar del Senado, que es también a lo que hoy nos convoca, ¿no? Que a lo mejor no va tan como algo tan así tan específico, es para descontracturar también y entender cuál es su relación con la actual vicepresidenta y si es sencillo o no trabajar en conjunto, ya que, bueno, sabemos todos que es una personalidad demasiado polémica, ¿no? No, ella no trabaja en conjunto con nadie. Ella descree de la construcción colectiva, definitivamente. Nosotros la hemos tenido de compañera en el Senado y, bueno, y jamás ha participado en nada que sea colectivo. Y en esto ella concibe a la política como una cuestión de lucha, de amigo-enemigo. Y lamentablemente cuando vos al que piensa distinto lo ponés en el papel de enemigo, no hay ningún margen de diálogo ni de construcción. En el Senado hoy día prácticamente no hay labor parlamentaria. La labor parlamentaria es la reunión de los presidentes de bloque, a donde se acuerda cuáles son los temas que se van a tratar en la sesión. Eso no existe. Les diría que la virtualidad le ha venido de película porque, bueno, creo que ni siquiera nos tolera mucho cuando hablamos cosas que ella está en desacuerdo, por eso es que prácticamente en las sesiones solamente está en el inicio y en el final, ¿no? Pero bueno, trabajar con ella es imposible porque ella no trabaja con los demás, no, en absoluto. Hay una parte, hemos visto un hay par una de parte situaciones. que Que hemos decía, visto un par de situaciones en las cuales se les termina cortando el micrófono, no se les permite extenderse en sus discursos, que son situaciones que a lo mejor llaman un montón la atención y no entendemos cómo se puede tolerar el trabajo diario cuando desde quien sería la persona que tenga que velar justamente por el correcto funcionamiento de la Cámara no lo respeta. Por eso iba la pregunta también. es muy complicado hoy. Yo les diría que nosotros hemos pasado de 4 años en donde todo era consenso, en donde todo era tratar de encontrar qué era lo que nos poníamos de acuerdo. Gobernaba, ya les decía, con minoría en las dos cámaras, ninguna ley entraba y salía igual, se escuchaba al otro, se iba armando las leyes con lo que pensaba todo el mundo. Bueno, hoy día encima en el Senado ellos tienen mayoría. Entonces ustedes imagínense que nosotros somos 29 en el interbloque y el resto del Senado es oficialismo. Entonces, si alguien que no cree en el diálogo además tiene mayoría, imagínense ustedes lo que eso significa. Entonces, para nosotros es muy complicado. Y este tema de la virtualidad lo ha complicado todavía un poco más, porque lo que antes de pronto yo como presidenta de la Comisión de Economía Nacional quería una reunión y a la reunión yo la tenía. Ahora, si ellos no querían darme quórum, todo el derecho del mundo, yo sesionaba en minoría. Hoy día ni eso, o sea, yo tengo que pedir y pedir y pedir para poder tratar el tema de los créditos UVA. Creo que durante 1 mes y medio, 2 meses, pidiendo que nos den Zoom, que nos den el sistema del Senado para sesionar en comisión. Bueno, tenés que terminar recurriendo al presidente de la bancada oficialista que trata de poner de su parte Mayans para que podamos conseguir funcionar, ¿no? En el peronismo hay un peronismo democrático, pero lamentablemente, como dice mi amigo Pinedo, el kirchnerismo va como secuestrándolo cada vez más al peronismo. Perdón si hay dentro del auditorio gente que sea kirchnerista, pero eso es lo que pienso de corazón. Muchas gracias, Silvia, por la doble respuesta de mis preguntas. Alejo, no sé si vos querés seguir, que mandaste por el chat. Tenías una pregunta. Sí, bueno, primero, Silvia, agradecerte, primero por participar en ese ciclo y segundo por tu relato, la verdad que muy inspirador y hasta emocionante por ciertas partes, me sentí muy identificado con lo que ibas contando y la verdad que me encantó. Y te quería preguntar, en parte, así como mostraste cómo se dan por consensos en el gobierno anterior y cómo es la lógica actual, ¿qué crees que le faltó a la oposición ahora, ¿no? Al gobierno de Macri
y Cambiemos para seguir adelante con su proyecto, por qué perdieron en el 2019, y ahí me parece que es una de las causas por las cuales nosotros, algunos jóvenes, nos queremos ir, porque creemos que no vemos un futuro, que ya se hicieron varias cosas que terminaron, no sé si del todo mal, pero no terminaron. Entonces por ahí caer siempre en lo mismo, recurrir al populismo, como le llamas vos, es una de las causas que decimos, no, no vamos a poder seguir nada, no vamos a poder seguir cambiando. Entonces me parece que puede servir tu respuesta. En el gobierno de Macri se hicieron muchísimas cosas que no supimos comunicarla ni hacerla entender, y desde el primer momento hay algo que en ese sentido mi partido lo pedía, y quienes manejaban la comunicación de la coalición estaban en desacuerdo, y era que la gente tenía que ser absolutamente consciente de cómo estaba el país. Y no lo hicimos. No, la gente se va a espantar, era tremendo. Cuando se recibió el gobierno era tremendo, estaban todas las cajas expoliadas, los bancos secos, los fondos del ANSES, todo era una catástrofe. Entonces había que resolver el tema de los holdouts, ¿no? Teníamos cayéndonos encima cantidades de cosas. Y se decidió ahí que no se iba a la gente a contarles estas cosas porque la iban a espantar y porque se minimizó, creímos que íbamos a poder. Y así como los 2 primeros años verdaderamente se lograron hacer cientos de cosas, ¿no? Y leyes y cosas que a veces son imperceptibles y que nosotros la elaboramos un montón, como el acceso a la información pública, como el tema de que vos tengas una licitación transparente, la ley de PYME, de emprendedores, de las SAS, de cantidades de cosas impresionantes. Pero no supimos ir mostrándola, y el tema de la economía se fue de las manos, no se la pudo terminar de resolver, el país dejó de creer, el ajuste sobre la clase media era enorme, y no se lo aguantó. Y te diría que ahí es donde nos faltó hasta la capacidad de manejar del otro lado gobernadores peronistas que cuando llegaron con toda la filosofía federal que está buena, se les devolvió coparticipación, se les devolvió los fondos, y después sirvió para que lo acorralen al presidente contra la pared. Y creo que ahí faltó la capacidad de comunicarle al pueblo lo que estaba pasando y lo que se estaba viviendo. Y así es como nos fue. Y te diría que aprendimos muchas cosas. Hay algunas que yo creía que nunca más se iban a volver atrás, pero que este gobierno se encargó de volverlas atrás sin problema. Y la clave está en que nosotros tengamos 3 o 4 políticas de Estado que no se toquen, que venga Juan, Pedro, Diego, no se toquen. Pero para eso tienen que ser gobiernos que sean verdaderamente democráticos, de derecha, de izquierda, del centro, del que quieran, pero populistas no. Entonces creo que esos fueron algunos de los errores, Alejo. Pero tenemos que recuperar, estamos a tiempo, no hemos llegado a un punto de no retorno. En mi provincia estamos cerquita del punto de no retorno, y que espero que nosotros logremos llegar antes que ese punto se doble. Gracias. Bueno, perdón Silvia, no sé si estamos ocupando demasiado tiempo. Sí, igual tenemos una de las últimas preguntas, excepto que alguno de los chicos quiera preguntar algo que todavía no me haya preguntado por privado o haya pedido la palabra. Flor Simonetti. Sí, buenas tardes, senadora. Mi pregunta iba más por el lado de qué políticas públicas se podrían tomar para terminar con esta desigualdad de la mujer, pero más específicamente en el ámbito político. Yo la escuchaba hablar que usted decía que eso del techo de cristal, pero también lo de los ministerios, que normalmente son predeterminados para hombres y liderados por hombres. Entonces, mi consulta iba más del lado como estudiante de política, qué políticas de género se podrían tomar desde el Congreso para el Congreso, para que muchas mujeres puedan acceder a no solo la política, sino a ámbitos o cargos
de liderazgo político dentro de justamente el ámbito legislativo. Muchas gracias. Las políticas que se necesitan para mí ya no pasan por el legislativo, sino por el ejecutivo. Nosotros necesitamos fuertemente apostar a la educación, salir a buscarla a las chicas en los barrios, meterle educación, darle capacitación, posibilidades de trabajo, y yo por ahí es donde veo, te diría, las cosas básicas. Si nosotros no sacamos a las chicas de la pobreza extrema y de la falta de educación y de la incapacidad de poder llegar ni siquiera a tener un secundario completo, es muy complicado todo el resto de las cosas. Entonces vos con educación le vas mostrando, primero trabajás contra la violencia, trabajás por ponerles ala, trabajás para poderla sacar de la marginalidad en la que se encuentra una mayoría inmensa, ¿no? Y después dándole trabajo y posibilidades de que verdaderamente lleguen hasta donde quieran. En el resto de las cosas creo que pasa por una decisión de nosotras, de seguir empujando y de seguir liderando y de seguir logrando las cosas. Ya se han logrado una enorme cantidad. Mi sueño es que algún día no necesitemos del cupo, ¿no? Todavía es lamentable, pero si no existieran las leyes de cupo, las leyes de paridad, todavía sería complejo de que las mujeres accedan a determinados lugares. Pero cada vez más vamos tomando y empoderándonos y sintiendo y haciéndonos respetar en cada uno de los lugares donde participamos. Entonces es llamarlas a todas a que no tengan miedo, métanse y no pidan permiso hasta que logren los lugares que sueñan y que quieren, ¿no? Gracias por la respuesta. Y surgió una última pregunta, pero bueno, ya así para ir cerrando la charla y no ocuparte más tiempo. Brisa, si querés. Buenas tardes, senadora. Le habla una tucumana también. Quería consultarle cuál es ese punto de no retorno del que usted habla. ¿Cuáles tendrían que ser los puntos base? Gracias. Cuando vos haces algunos análisis económicos, te das cuenta que qué es lo que necesitas para las inversiones que la provincia necesita para estar medianamente productiva, para lograr que alguien quiera hundir su capital en nuestra provincia, para ver cuántos años necesitaríamos para poder poner las cosas que necesitamos para que funcione la provincia. Y lamentablemente en estos 20 años nosotros hemos ido en una curva descendente monstruosa, en donde el punto de no retorno se da en cuando la pobreza tiene tal magnitud en la provincia, el presupuesto que vos tenés, aunque lo utilices de manera prolija, ya no podrías revertir esa situación de pobreza, y en donde no conseguirías las cosas necesarias como para que la gente vuelva a invertir en Tucumán. Es enorme la cantidad de empresarios que se han ido de Tucumán, es enorme la cantidad de empresarios que se han ido a invertir hasta en provincias vecinas. Es brutal el deterioro que ha tenido nuestra provincia, vos misma lo tenés que ver cuando volvés de la cava, donde estás estudiando o lo que fuere, o cuando salís y te da bronca porque te das cuenta que no avanzamos. Entonces hoy día todavía tenemos un hándicap, pero nosotros hemos estado estudiando los números infinitos y es dramático cómo mal utilizan los fondos, cómo van empeorándose la infraestructura básica de la provincia y cómo va generándose una pobreza extrema que si nosotros en breve no tenemos un giro copernicano en Tucumán, de verdad vamos a entrar en un punto de no retorno, que es que no vamos a poder salir de la pobreza por años y años y años. A eso es a lo que me refiero, Brisa. Es cierto que se ve esa decadencia de la que usted habla. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, ahora como ya dijimos, y ningún chico tiene ninguna pregunta para agregar, primero de todo agradecerte, Silvia, por todo el relato, que al igual que fueron hablando los chicos, a todos nos pareció y nos parece que tu relato es muy inspirador, nos motiva a seguir al menos
ya que nosotros estudiamos justamente ciencias políticas y relaciones internacionales, a seguir todavía encausados en esta lucha que creo que va a seguir hasta el día que ojalá nos toque a alguno de nosotros ocupar un lugar de toma de decisión. También agradecerles a los estudiantes, darles que las secretarías, tanto de Asuntos Políticos como de Relaciones Internacionales, vamos a intentar seguir con este ciclo de charlas. Como bien sabrán ustedes, está dirigido hacia poder escuchar a mujeres líderes, a mujeres que hoy por hoy sí están y ocupan una posición preponderante en la política o en diversos aspectos que se van a ir organizando en las siguientes charlas. Y bueno, no sé, Feli, si querés dar también un mensaje para cerrar, pero agradecerles a todos y especialmente a Silvia por dejar su tiempo para hablar con estudiantes universitarios. Sí, eso totalmente, muchas gracias. Es un honor y también es por el lado de la esperanza, ¿va? ¿No? Como de seguir adelante, de no bajar los brazos y seguir. Es un orgullo tenerte acá, que puedas haber venido a hablar para nosotros en la UCA, es un placer. La verdad que estuvo muy bueno y no me acuerdo quién lo había dicho, pero vi las caras de todos y muchos nos emocionamos, como que el testimonio llegó muchísimo, y eso es lo que importa y eso es lo que nos queda a los jóvenes de hoy en día, como el mensaje y la inspiración a seguir y a seguir luchando por nuestro país, por todo lo que están dejando ustedes, todas las cosas buenas que hicieron, reconocer eso también y seguir con eso, y no quedarnos en lo malo y lo negativo, y siempre mantener nuestros valores que estamos aprendiendo día a día, tanto desde la universidad como entre los amigos y compañeros que vamos haciendo a lo largo de estos años de estudio. Así que eso, muchas gracias. En serio fue un honor y un orgullo escucharte. Gracias, y una sola promesa les pido, que no van a bajar los brazos. Los quiero ver intendentes, legisladores, gobernadores y, ¿por qué no, presidentes de la Argentina? Así que vamos a cambiar la Argentina para siempre, ¿eh? Sueñen, luchen y no bajen los brazos. Un beso enorme. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.